Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Decía que recuerden que las preguntas que yo hago y que tienen que poner en el chat no tienen por finalidad evaluar cuánto saben. Ojalá fuesen sinceros, además, porque nos ayudaría a nosotros a, eh, con el feedback de ustedes, ¿sí? A ir ajustando nuestras clases. ¿Se entiende eso, no? O sea, si ustedes contestan con como están viendo, no sé, no comprendí, no estoy siguiendo la materia, me está costando, lo que sea, con uno se alcanza, creo. Sería muy útil, sin lugar a dudas, para nosotros, que somos nada más que una herramienta de su aprendizaje. Entonces, como que ustedes les dieran información en la herramienta para que pudiera ajustarse y pudiera ser más útil para ustedes. Entonces, sin lugar a dudas, si ustedes son sinceros, les va a ayudar a ustedes mismos, ¿sí? Bueno, lo que nosotros medimos en el chat es la participación. La participación es que usted mueva un dedito y teclee y toque dos teclas, nada más. Eso es lo que estamos pidiendo. La participación, saber que está ahí, ¿sí? Igual que los que no tienen cámara. El día que no tienen cámara, cuando se conectan, ponen en el chat, me conecté sin cámara, soy tal persona. Entonces, nosotros registramos la asistencia que ese día estuvo sin cámara. Porque si no me equivoco, hoy es el primer día que ya no tienen permiso de ingresar sin cámara, a menos que lo expliquen por privado, y alguna vez pueden hacerlo, no hay problema. ¿Se entiende todo eso, no? Bien, bueno, entonces dicho todo eso, gracias, Lucía. Eh, Dicho todo eso, ya es una regla. Entonces, a partir, creo que la semana pasada fue el último día que permitíamos que no usaran cámaras. Tienen que conectarse más, o sea, por más de un dispositivo, obviamente que está bien. Entonces, vamos a la clase del día de hoy. Y entonces, yo les decía, lo que nosotros usamos en la cátedra, ¿sí? Son las librerías, no solamente de Scikit-Learn, sino otras tantas más, que nos ayudan a manipular datos, que nos ayudan a visualizar, a hacer gráficos, pero las de Scikit-Learn en especial, lo que tienen son módulos, ¿sí? De los que contienen los modelos de IA. Sobre todo del bloque 1, del TL1, ¿sí? Entonces ahí van a ver que dentro de los módulos van a haber muchos modelos. Algunos son de aprendizaje supervisado y otros son de aprendizaje no supervisado. No se los va a categorizar así. Se los va a categorizar de otra manera. Es decir, la ontología, la forma que va a usar para clasificarlos, no va a ser supervisado y no supervisado. Ustedes tendrán que preguntarse, ¿esto es supervisado o es no supervisado? Ese ejercicio tendrán que hacerse ustedes. Pero todos los módulos que están adentro de las librerías tienen modelos de IA que se distinguen por el nombre. Random Forest, CARD, K-means, eh, eh, gracias Matías, eh, SVM, máquina de vector soporte, PCA, XGBoost, por pensar algunos que regresión logística, regresión lineal. Bueno, entonces se distinguen por el nombre propio. Ustedes tendrán que hacer el ejercicio que venimos haciendo desde el primer día de decir, a ver, este nombre, este modelo de IA, ¿qué tiene adentro? Y tiene que tener programas y las conexiones, los linkeos hechos entre esos programas. Yo abro, digamos que la puerta de uno de estos modelos. Es decir, importo el método, ¿sí? O el módulo donde está ese modelo, e importo el método y las
funciones y los objetos, etcétera, etcétera, que hay que importar, que tiene que ver con ese modelo. Es decir, traigo todos los recursos del modelo. ¿Qué tiene esa caja con todos los recursos de un modelo? Cualquiera, Camins. Y mire, tiene todas las conexiones que necesita con otros funciones de otros módulos, de otras librerías que también tengo que importar a mi Colab para que puedan estar conectados, que manipula los datos para entrenar ese modelo. Todas las conexiones de otras librerías que también tengo que importar para que pueda estar conectado, que manipula las visualizaciones de los resultados de ese modelo. Eso lo tiene que tener. Y bueno, habrá que importar las librerías, importar los módulos de esas otras que son colaterales. ¿Se entiende eso, no? Eso es el linkeo. Bien. Todo eso es operativo, pero tiene que estar en mi cabeza. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ir aprendiendo en cada práctica. ¿Sí? Bien, pero vamos a aprender esa práctica, no vamos a aprender cómo se hace en general. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más tiene? Tiene un programita hecho que seguramente está en clave de un procedimiento, de una función, de un método, de un objeto, que es el que va a entrenar con datos. Entonces tiene que consumir esos datos. Y tiene, en ese programita, hay hiperparámetros, que son los argumentos, en general, lo que está entre paréntesis, de las funciones, de los métodos, que son, en general, los que yo puedo ajustar para que el modelo se entrene de la mejor manera posible. Cuando se ha entrenado, ¿sí? Y se ha entrenado con aprendizaje supervisado, lo que fue haciendo durante sus épocas de entrenamiento es compararse si dio el resultado que debía dar o no para todos los ejemplos. Y continuó entrenándose. Hasta que llegó al mínimo loss, a la mínima pérdida, a la mínima energía, al mínimo error, o a la mejor exactitud, el mejor accuracy. Que estoy diciendo lo mismo. ¿Vamos hasta ahí? Para entrenarse van a ver que los hiperparámetros, esos valores que se ajustan, que son argumentos entre paréntesis, muchas veces están automatizados. Entonces, y le vamos a llamar hiperparámetros, aunque en realidad muchas veces como son argumentos de función, les decimos parámetros. Tratemos de no usar ese término, porque parámetro es adecuado en informática, pero no es adecuado en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque parámetro es el nombre que le hemos puesto a otra cosa, y ahí va. Pero todavía estoy con los hiperparámetros. Los argumentos esos, que nosotros los vamos cambiando, lo entrenamos, le ponemos 0.75 al ratio o sea, digamos que a la velocidad de ajuste, por ejemplo. Le ponemos al random state 42 y después lo bajamos a 38. Bien, por ejemplo. Esos valores que vamos poniendo y lo largamos a entrenar y terminamos de entrenar y vemos el loss y el accuracy, es decir, medimos su performance y decidimos que hay que cambiar esos valores, los hiperparámetros, y lo volvemos a entrenar. Me van siguiendo eso, ¿no? Se entrena el programa dentro de ese módulo, lo único que hace es ejecutarse el programa que está preparado para entrenar y que consume los ejemplos que yo le di, que son los datos. ¿Sí? Los datos son muchas filas con muchas columnitas para los datos tabulares. Y para muchos casos es así. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Sí o no? Bueno, perfecto. No, no estoy presentando, no. Entonces, luego de ese entrenamiento, ¿sí? Esos hiperparámetros yo los puedo cambiar. Y digo, bueno, no me gustó la accuracy, no me gustó el loss. Voy a volver a entrenar, pero voy a cambiar el random state,
voy a cambiar el ratio, voy a cambiar, bueno, los hiperparámetros que cada modelo tiene disponible, ¿sí? Que ya van a ver en cada caso, son todos diferentes. Bueno, entonces, pero siempre es la misma lógica. Llega un momento que van a ver que los profes del práctico dicen, y siempre es lo mismo, es cierto. Bien, entonces, cambio los hiperparámetros con los mismos datos de ejemplo, vuelvo a entrenar y veo el accuracy, y bueno, y si mejora, mejora la performance. Bueno, ese proceso que es validar el modelo, ese proceso, y que ya lo vimos las dos clases anteriores, y lo refresco como intro, por eso que no estoy compartiendo, ese proceso es un proceso que también se puede automatizar. Y van a ver que lo primero que le van a dar los chicos es el grid search, que es una búsqueda en grilla de los mejores hiperparámetros. Es decir, están automatizando el proceso. Y hace un rato hablé de Gartner, ¿sí? Y de que estamos haciendo en esta cohorte un cambio, otro cambio importante, que vamos a traer vamos a intercambiar la segunda con la tercera parte. Porque lo que es tercera parte en la materia, histórico, ¿sí? Que es IA generativa, es lo que más se está usando y lo más fácil de usar y hacer. Entonces lo vamos a traer a la segunda parte para darles una caricia en el alma y para que aprendan cosas que pueden hacer, ¿sí? Y que se sientan ustedes más que confiados, ¿sí? Entonces, esto es un paréntesis de lo que estaba diciendo, porque comencé diciendo que había cambios en esta cohorte, cambios importantes. Este cambio no lo hemos hecho nunca. Traer IA generativa a la segunda parte. Obviamente es como usuario de la IA. No es como diseñador ni desarrollador. Es decir, no hace falta estudios de ingeniería para poder trabajar con lo que vamos a dar en la segunda parte de la materia. Lo que vamos a dar en la tercera, sí, es lo más duro de la materia. ¿Sí? Bien, entonces, ese paréntesis y vuelvo, ¿sí? Ese paréntesis, cerremos el paréntesis y vuelvo, porque quería cerrar para anunciarles este gran cambio. Es decir, que el TL2 va a ser divertido, fácil de usar y útil. Todo eso. ¿Sí? Bien. Entonces, decía que, vuelvo a lo que estaba hablando del tema del día de hoy, del entrenamiento, el research, ahí me voy, ¿no? Bien. Es decir, que automatizamos, ¿sí? El proceso de la búsqueda de hiperparámetros, ¿sí? Es como poner un agente de IA que automatice eso, ¿sí? Bien, nada más que es una librería que es un módulo, ¿sí? Está dentro de un módulo, o sea, en realidad es una función que ya está prehecha. Bien, entonces, una vez que hacemos eso, hemos entrenado con todas las posibilidades que tenemos. Dentro de ese mismo módulo, Camins, habíamos dicho, ¿sí? Hay también herramientas, que ya lo dije en realidad, herramientas para medir su performance. Esas serán las métricas. Es decir, dentro del módulo están el programa de entrenamiento, los enlaces necesarios para traer los datos y procesar los datos durante el entrenamiento, los hiperparámetros que yo tengo que ajustar y hasta, ¿sí? Un mecanismo para automatizar ese ajuste de hiperparámetros. Todo eso está dentro de los módulos que ustedes van a importar en Scikit-Learn. También están las métricas, es decir, aquello con lo que ustedes van a validar y van a testear su modelo.
¿sí? Es decir, cada modelo tendrá su métrica. K-means tendrá un tipo de métrica, Random Forest tendrá otro tipo de métrica, PCA tendrá otro tipo de métrica. Pero cada uno trae los módulos que hace falta y tiene las métricas. Entonces, todo eso. También están las técnicas de regularización, que son aquellas que evitan el sobreajuste, que el modelo se entrene solamente para los datos con los que se, o sea, con los que aprendió, ¿sí? Y evitar el overfitting, es decir, que sobreajuste para ellos, que responda muy bien para ellos, pero no pueda generalizar. ¿Se acuerdan? Bien. Todo eso está dentro de cada uno de estos módulos que traemos. Y cuando el modelo, obtenemos el modelo, que ya les dije, el modelo es el modelo entrenado. Ya pasó por todo esto que acabo de decir. Entonces, ese modelo lo que le lleva a otro programa que está dentro de este módulo, me van siguiendo hasta ahí porque acá cierro, a otro programa que sirve nada más que está en modo predict, que sirve nada más que para responder, no para entrenar, que sirve nada más que para ejecutar, para inferir, predecir, clasificar, lo que sea. O sea, en modo ejecución, no en modo entrenamiento. Bueno, ese programa está también dentro del mismo módulo, porque tiene que estar acorde a todo lo que a todo lo que hemos venido, digamos, haciendo. A él, sí o sí, los parámetros que son las conexiones del modelo de Machine Learning, que no son visibles para nosotros y que son la inteligencia que ha adquirido para poder responder bien, los parámetros son los que se van al programa en modo, digamos que en modo predict o en modo ejecución. Es lo único que se va. Y la estructura, que tiene que ser la misma, que tiene que ser compatible con la estructura del algoritmo con el que se entrenó. Hay un algoritmo de entrenamiento y un algoritmo de predicción. ¿Qué es lo que necesita de este otro? Los parámetros, las conexiones. ¿Sí? Bien, eso es lo que copia este otro y empieza a ejecutar. ¿Se entendió eso? Entonces, por eso que es muy importante no confundir el término parámetro con el término hiperparámetro. Porque en la jerga, no tanto de Machine Learning, pero sí de redes neuronales IA generativa, los parámetros son las conexiones. Es la inteligencia. Es lo que define la base del conocimiento de esa inteligencia artificial. ¿Se entiende? Y son valores que pertenecen al campo de los números reales siempre. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, entonces los parámetros son ya para la parte de la ejecución y los hiperparámetros son para la parte del entrenamiento, o sea, son lo mismo pero en diferentes No, instancias. no son los mismos. ¿No? Los hiperparámetros son los botones que yo voy ajustando para que los parámetros alcancen el valor necesario para que responda bien. Los parámetros son siempre lo mismo. Nada más que lo que yo me llevo del modelo de entrenamiento son nada más que los parámetros. ¿Sí? Y la estructura del modelo entrenado. Es decir, que van a quedar los hiperparámetros que usé, los últimos valores van a quedar, sin lugar a dudas. Ok, gracias. Pero lo que importa, sobre todo porque es lo que realmente, por eso dicen el modelo, obtuve el modelo. El modelo es el modelo entrenado y todo lo que el modelo en modo ejecución le tiene que pedir al modelo entrenado para poder ejecutar solamente, no aprender, ejecutar. Es decir, aquí hay una cosa, o sea, ejecutar y responder bien. ¿Frente a qué? A nuevos ejemplos. Entonces no es que va
a ejecutar, compararse para ver y volver de nuevo y e ir cambiando los parámetros hasta que responda bien. Y cuando para, yo puedo reajustar los hiperparámetros y ponerlo otra vez. Eso es entrenamiento. Digamos que en el modo predict, en el modo ejecución, ya tiene los hiperparámetros y ya tiene los parámetros. Eso no los toca. ¿Se entiende? Y entonces, frente a un ejemplo nuevo, lo único que hace nunca es entrenar, sino ejecutar. Entonces, hay un concepto acá que quiero que lo rompan, que muy probablemente muchos de ustedes lo traen. Que esto de que una inteligencia artificial puede empezar a aprender por sí misma. Miren, son fantasmas. Si yo organizo, ¿para qué en el modo predict automáticamente vaya al modo entrenamiento, se nutra con ese nuevo ejemplo y se entrene con ese ejemplo nuevo y actualice todos los parámetros y lo lleve para el siguiente modo, para, digamos que la siguiente predicción? Sí, pero yo lo hice. No sé si se entiende ese concepto tan sencillo como importante, porque las personas que no están tomando esta clase, que no llegan hasta acá, no lo comprenden. Entonces, y no se explica lo suficientemente bien. Entonces, es muy importante. Claro que sí. La respuesta siempre es depende. Si yo lo configuro, pero que el programa solo por sí mismo va a salir y mide, si yo le genero un meta aprendizaje para que él decida por sí mismo cuándo tiene, y él sí mismo le tengo que poner un criterio. ¿Se entiende? Y hasta puede hacerlo. Entonces, cuando salió hace 9 meses, que en Japón se había roto y había empezado a aprender por sí mismo, y la gente es prensa amarilla. Sí puede, claro, yo puedo preparar para que aprenda por sí mismo, claro, pero a mí me interesa. Entonces, más importante de todo acá es comprender bien cómo funciona para poder ser responsables con el impacto y para poder sensibilizar a las personas que no están, digamos, estudiando ingeniería. Porque ustedes lo pueden explicar con palabras. Fíjense que yo no usé ninguna matemática para explicar esto. Yo en la Diplo, que doy clase esta tarde, que doy clase a abogados, sociólogos, gente que no tiene estudios ni secundarios ni me interesa. Le puedo explicar esto, ¿eh? Y pueden comprenderlo. Fíjense que alguien dijo, claro que no estoy compartiendo. No quiero compartir ninguna cosa técnica porque no es necesario para explicar esto, tener algo técnico. Esto es comprensible por cualquier ser humano. Pero ustedes tienen fundamentos mucho más fuertes que el resto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien todavía, o sea, sí se puede, claro, sí es cierto que se puede seguir programando y puede seguir haciendo cosas, claro, pero depende de cómo lo organice yo. Ya yo siempre cuando me preguntan a mí en una conferencia de prensa, en una entrevista, ¿usted tiene miedo a la inteligencia artificial? Para nada. Como siempre, a lo único que le tengo miedo es a la humanidad, nada más. A la inteligencia artificial no tengo ningún miedo, sino a la persona que manipula la inteligencia artificial. Bueno, entonces, dicho todo eso, vamos a pasar a compartir. Estamos hasta ahí, ¿no? Porque ahora sí voy a... era esta era. Bien. Y vamos a pasar, a ver que me vea en un instante. Sí.
No, vamos a hacer una primera parte de esta. Acá vamos a... ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Yo voy a permitirme volar rapidísimo hasta lo que dejé yo para ver la clase del día de hoy. Muy rápido. Habitúense a poner en 2X el videíto de la clase mientras están haciendo otra cosa, de la clase pasada, la clase conceptual, chicos. El laboratorio está demostrado a lo largo de hace más de 7 años por lo menos, que lo que les cuesta no es el laboratorio, lo que les cuesta es rendir el coloquio. Hacer el laboratorio no les cuesta. Entonces, créanme, porque no saben programar y se asustan. Y si yo les estoy diciendo, que soy la profesora titular, que no se asusten con eso. En el coloquio estoy tomando examen todavía de la cohorte 2022, que deberían estar libres ya por condiciones de... Pero los mismos les toman examen. ¿Sí? Entonces, lo que más les cuesta es responder las preguntas conceptuales. Por eso que en el chat quiero que respondan. Bueno, lo que vimos la otra clase, rápidamente, muy rápidamente, nosotros estamos parados en aprendizaje automático, Machine Learning, Business Intelligence, TL1, o bloque 1. Vamos para acá rápido. Yo les mostré que el primer desafío era el aprendizaje supervisado. Para el TL1 tenemos algunos que son aprendizaje supervisado y otros que no son. ¿Sí? Lo que vamos a comenzar a ver ahora es uno de aprendizaje no supervisado y otro de aprendizaje supervisado, y van a hacer el TL1 en base a una combinación de ambos, y hoy les voy a presentar ambos. Y la clase que viene vamos a profundizar en ambos. Bien, esto es toda una síntesis de lo que venimos diciendo todo el tiempo. El objetivo es generalizar, predecir, el modo predict, ¿sí? Entonces, los que estaban en verde, en aprendizaje supervisado, había un atributo target. Yo al algoritmo de entrenamiento le entrego los datos de entrada y lo que tiene que responder. Y él se entrena repitiendo cómo es, no lo sabemos. El diseño del algoritmo en el TL1 no se ve, ¿sí? Vemos nada más que el desarrollo, ¿sí? Que es este nivel en el que estamos ahora. En el TL2 vemos sobre todo uso y en el TL3 vamos a ver el diseño, porque hemos intercambiado el orden del TL2 con el TL3. Bueno, entonces, clasificaciones era cuando, como tenemos atributos target, porque es aprendizaje supervisado. ¿Qué significa eso? Que en la tablita tengo una columna que es la respuesta, ¿sí? Que los datos input son todas las demás columnitas, menos esa. Y vamos a hablar de una sola columna de atributo target, o salida, o respuesta, para no complicarnos. Porque lo mismo, o sea, por poner multi-output, multi-salida, es nada más que una cuestión instrumental, no cambia el concepto. Bien, entonces, cuando es verdecito, el atributo target era una variable continua, y cuando es rojito, el atributo target es todas las demás formas de variables que podamos imaginar, que esencialmente son discretas y categóricas y etiquetas, etcétera, etcétera. Bueno, y acá nosotros digamos que desplegamos modelos de IA, que son Machine Learning, son los más sencillos, que pueden ser algunos a actuar para regresión, otros para clasificación y otros para ambos. Y lo último, redes neuronales, que ahora pasa al TL3. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué tipo de problemas resolvemos? Y acá damos ejemplos, ¿sí? Y acá yo les conté árboles de decisión. Acá está, esto es CART, eso es Scikit-Learn, ¿sí? Y estos son los árboles de decisión, que yo les conté, y la primera clase les mostré muy rápidamente, y les dije que era
una página web que no es de Laura Alonso Alemani, pero que ella la usa mucho, es muy intuitiva esa página web, y va mostrando cómo los datos, ¿sí?, en diagramas de dispersión desde la estadística se transforman en un árbol de decisión, que es un algoritmo de Machine Learning que tiene todo lo que estamos diciendo, y que su salida es esta. Esta es la foto, esto es lo que sale. Este es el resultado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, y también vimos que necesitamos tener o sea, un entrenamiento, validación, todo eso era con los datos de entrenamiento. El testeo son con los datos para generalizar y tenemos que evitar que sobreajuste. Entonces, y acá dije que una de estas láminas era de Sandro. Bueno, aprendizaje automático, cómo manipulamos los datos, y la validación cruzada es la primera técnica que vemos de regularización. Las técnicas de regularización es para evitar el sobreajuste, para evitar que el algoritmo se entrene para responder bien solo a los datos de entrenamiento, para evitar el overfitting. ¿Sí? Entonces, la primera técnica de regularización que vimos fue la de validación cruzada, que mostramos esto, ¿sí? Que dividiríamos en distintas carpetas a los datos, y entonces en la primera división usábamos 4 carpetas para entrenar y una para testear, ¿sí? Y todo eso era un proceso de validación, de entrenamiento y validación. O sea, perdón, cuando terminábamos, testeábamos con datos nuevos. Bueno, esto lo vimos la otra clase. Bueno, también dijimos que para testear, para evaluar todo el tiempo, o otro elemento más, estamos usando métricas. Ustedes las van a traer, no las van a tener que construir, porque van a traer en la librería el módulo, las funciones, van a elegir la métrica, quiero esta, mira, para Scikit-Learn, en CAR tiene estas métricas, vamos a elegir esta y esta. Es lo que van a hacer. No van a construir la métrica, no van a diseñar la métrica. Está todo resuelto, ¿sí? No van a hacer un programa, ¿sí? A lo sumo hacen un script, que es lo que sí van a hacer, en esos bloques de código, ¿sí? Y es bueno que los bloques de texto se vayan acostumbrando a ir documentando bien, esa es una buena práctica. De paso, en Colab hablo, ¿no? En los bloques de texto vayan poniendo. Acá intentamos con tanto y nos fue re mal. Acá hicimos, es decir, eso tiene que quedar como una buena práctica para ustedes, ¿sí? Bien, entonces, estas son las métricas. Las métricas, si es un clasificador, contamos con la matriz de confusión. Y de esto hablamos, pregunté si es de 2 por 2, este era verdadero o falso. Esto puede ser que esté las predicciones en las columnas, como en este caso, y los valores reales. ¿De qué? Del atributo target. Tengo, si tiene glucosa alta y tiene la tensión alta y es obeso y tiene más de 60 años, el riesgo de ACV alto. Sí, positivo, por ejemplo. Eso sería un dato. El, el, eh, y si no, o digamos que no tiene riesgo, pónganle. Eso sería los valores reales, ¿sí?, de cada uno de los individuos que pertenecen a la clase 1 o a la clase 2. Entonces tengo 784 individuos, entre los de la clase 1 y la clase 2 deberían sumar 784. Y también así si sumo en este otro sentido, obviamente, porque son los mismos. Ahora, se distribuyen acá. Y dijimos que los que están sobre la diagonal principal son los que logró predecir muy bien. Y nunca logra predecir a todos perfecto. Eso es un ejemplo de juguete, ¿sí? Algo está sucio si anda todo tan bien. Bueno, entonces ahí también les dije que la matriz de confusión, que los de biomédica, la red que te contra conocen, ¿sí?, que no es una matriz 2 por 2, solamente cuando el atributo, ¿cuándo es de 2 por 2? Cuando el atributo target es una clasificación y tiene 2 valores posibles. Es la única vez que es de 2 por 2. Pero si el atributo target no es una clasificación, ya no tengo matriz directamente.
Y si el atributo target sí es una clasificación, pero no es de 2 por 2, sino que de 3 por 3, 4 por 4, porque tiene 4 categorías el atributo target, la última columnita tiene 4 valores posibles, entonces la matriz es de 4 por 4. Y ese ejercicio conceptual cuesta muchísimo, ¿sí? Y ese es el que nos importa. Bueno, entonces, estas son las métricas. Bueno, y acá, como ven, este es el repaso breve de la clase pasada y ahora iniciamos la segunda parte de la clase. Bueno, acá les voy a hablar, ¿vieron la imagen del árbol de decisión que teníamos recién? Ese árbol, este. Piensen en esto. Este árbol, en cada época, que tiene que ver con la primera clase que se los mostré, ¿sí? Cómo iba cada individuo, cada ejemplo que entraba, iba y se dirigía, ¿sí? Por alguna de las ramas, que fíjense, siempre bifurca porque es lógica binaria, ¿sí? No es lógica eh, difusa. Alguien en la facultad escuché que dijo que para inteligencia artificial hacía falta conocer lógica difusa. Bueno, respeto a la persona, pero la verdad que conoce muy poco de inteligencia artificial. La mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial que se usan no necesitan lógica difusa. Bueno, menos del 10% lo necesita. Nosotros formamos a nuestros alumnos para que aprendan la mayoría de los algoritmos. Bueno, fíjense que cada una de estas cajitas está tomando la decisión por elegir en esa época, la época es este nivel. En ese nivel, ¿sí? Una de las categorías. ¿Cuáles son las, perdón, una de las características? ¿Cuáles son las características? Pensemos en el dataset que acabo de decir. Bueno, pero el dataset ese tiene dos opciones posibles. Y este también tiene dos opciones posibles. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que tiene dos opciones posibles? Porque ahí vamos a... Esta pregunta se las hago y cuando termine de explicar, ustedes me van a decir por qué me doy cuenta. Tiene tres opciones posibles, disculpen. ¿Cómo me doy cuenta que este dataset tiene tres opciones posibles? Si mi vista no anda mal, no anda tan mal. Fíjense, yo tengo, imaginemos lo que le hemos dado a este algoritmo que se llama CART, que es un árbol de decisión y que es el ejemplo que dimos el primer día de clases. Es aprendizaje supervisado y nosotros de los árboles de decisión vamos a ver un ensamblado. Random Forest o XGBoost. Vamos a ver Random Forest porque es el que está más usado en la cátedra, pero es igual. Es decir, que dentro de esta gran masa de lo que se llaman árboles de decisión, que es aprendizaje supervisado, y el resultado en clasificación es una foto parecida a esa que ven a la derecha. Ahí está. Fíjense que es un árbol invertido, donde la raíz está acá abajo y los extremos son las hojas. Pero claro, fíjense que los extremos es donde termina un recorrido. Es decir, esta es una hoja, esta es una hoja, esta es una hoja de color anaranjadito, pónganle. Esta es una hoja de color verdecito. Esta es una hoja moradita, moradita, verdecito yo asumo que es igual que este verdecito, moradita yo asumo que es igual que esta moradita, verdecita, asumo que estas tres son del mismo color, moradita, moradita, bueno, entonces acá tengo una moradita, dos moraditas, tres moraditas, cuatro moraditas, cinco moraditas. Una verdecita, dos verdecitas, tres verdecitas al final. Esto se lee así. Sí, acá hay una característica, que es una de las
columnas, ¿sí? Una de las columnas de un ejemplo cualquiera. Vamos a hablar del rendimiento académico del estudiante para que sea fácil siempre. Sí, el nivel de estudios de la madre es mayor que grado. Esa está acá, en ese cuadradito. El algoritmo eligió de todas las columnitas que yo le di, nivel de estudio de la madre, nivel de estudio del padre, internet, ¿es de Córdoba o viene de afuera? ¿Costea sus estudios solo o le ayudan sus padres? Como les dije el primer día. Todo lo que ustedes llenaron allá lejos cuando ingresaron a la facultad. Bien, y el atributo target es predecir su rendimiento académico. No nos gastemos en pensar cómo acomodamos esa variable. Supongamos que el rendimiento académico ya lo hemos consensuado con los expertos, bla, 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 y nos han dicho, aprobó muy bien, aprobó, no aprobó. Listo. 3 categorías. ¿Sí? Entonces, yo ya digo, categorías, clasificación. ¿Cómo acomodó usted para que el rendimiento, bueno, de la consulta del jugo en Ciudad Guaraní, yo hice una consulta, me dieron todo eso acomodado, yo traté los datos, curé los datos, están todos listos y lo meto en el algoritmo que se llama CART y lo pongo en modo clasificador. Y la última columnita, rendimiento académico, tiene valores 1, 2 y 3. Que el 3 corresponde a aprobó muy bien, el 2 corresponde a aprobó y el 1 corresponde a no aprobó. ¿Por qué? Obviamente hay por detrás un análisis de expertos del dominio que no nos interesa ahora. Por eso es Business Intelligence. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos 3 categorías, clasificador. Entonces, el algoritmo, yo meto ese dataset que tiene 4.583 estudiantes y tiene columnitas, por supuesto que anonimizo, y anonimizo genero un diccionario para no perder la trazabilidad de los estudiantes. El dataset lo particiono, me quedo con una parte de los estudiantes, que son los ejemplos, para entrenar y validar, y con otra parte para generalizar. ¿Me siguen hasta ahí? Y entonces entro. Hice todo el tratamiento, ahí sí es un trabajo final de carrera, ¿sí? Hice todo el tratamiento, ya está, listo, entreno. El algoritmo, ¿qué hace? Y eso es lo que quiero explicar, ¿sí? El algoritmo, y no les voy a explicar cómo lo hace. En cada época decide cuál de todas las características input, que se llaman características o atributos, no el target está allá. ¿Cuál de todas las características input que yo le doy, le puedo dar 35 columnitas más el target? Le puedo dar 64. Bueno, les puedo dar la que sea. El algoritmo en cada época automáticamente decide cuál de todas las columnitas es la candidata para ir ahí. ¿Y cómo decide cuál es la candidata? La que mejor separa a ese nivel a los datos. ¿Y cómo decide qué es la que mejor separa? Es decir, prueba con el nivel de estudio de la madre, prueba con el nivel de estudio del padre, prueba con internet, prueba con todos los columnitas. Y decide cuál es la que mejor separa. ¿Cómo decide la que mejor separa? Con un criterio de criterio de energía, criterio de pérdida. Ese criterio puede ser, y ya lo van a ver cuando vean la documentación de Scikit-Learn es lo que tienen que ver, aprender, que en el Colab, si está escrito random state y ustedes no saben qué es el random state, picar e ir a la ayuda y entender qué significa el random state. Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué es? ¿Por qué de 42 a 38 mejora o empeora? No, porque lo probamos y dio, no, no me sirve. ¿Por qué usan el batch normalization? Nadie me lo sabe contestar. ¿Y por qué? Y porque Sandro lo puso, no, mi alma.
no va, no es la respuesta correcta. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? En esa época usa uno de estos criterios y van a ver cuál es adecuado, y ese criterio adecuado es en función de qué. Si es un clasificador, si cómo son los atributos, etcétera, etcétera. Entonces, usa un criterio que en este caso, el criterio que usó es el test de Gini. El test de Gini es un test que se usa mucho digamos que estadística, en la distribución de la riqueza, en la distribución de la economía, en la distribución de las poblaciones. También otro criterio que se usa mucho es la entropía, ¿sí? Que la entropía viene de la termodinámica, y la mínima entropía en un sistema significa la máxima ganancia de información. Y eso se puede entender mucho mejor. Es decir, elige la columnita que le da la mínima entropía, es decir, que extrae la máxima ganancia de información, es decir, que logra separar mejor a las clases, porque está haciendo una pregunta. ¿Va para acá o va para allá? ¿Se entiende? Siempre es una pregunta, un if, siempre es un if. Pero el valor del if es todo otro tema que no me voy a meter. Es decir, que hay mucho por detrás en el algoritmo, que son algoritmos que en Power BI tiene implementados 1.000.000, muchísimos, no 1.000.000, obvio, muchos. Pero en Scikit-Learn tiene implementado CART, Random Forest, XGBoost, ¿sí? Muchos menos. ¿Por qué? Porque Power BI tiene un equipo que es de pago y funciona con un modelo de negocio muy distinto que digamos que la comunidad de Python. ¿Se entiende eso, no? Entonces tenemos implementados algunos, tenemos que usar esos. No le quita generalidad, perdón. Entonces, fíjense que hay una preguntita, menor o igual que 2.45, si no me equivoco. Ese valor también lo decide automáticamente cuando la característica es una variable continua. Bueno, entonces, decidió y ya tiene una parte de su respuesta, de lo que le va a mostrar como salida a usted. Decidió que esta es la característica, ¿sí? La característica acá está anonimizada, entonces no sé, dice X2, no sé qué es X2. X2 podría ser nivel de estudio de la madre, pónganle. ¿Se entiende? Bien. Entonces, dice cómo los particiona. Entonces, parte una porción para acá y otra porción para acá. Nunca quedan perfectamente representados. En ese primer nivel, sí, pero en los siguientes niveles ya nunca. Ahora, en este siguiente nivel, y por eso es un árbol, y son niveles o profundidades del árbol. Entonces, este es el primer nivel del árbol, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto y este es el sexto. La profundidad del árbol me va dando oportunidad, es un hiperparámetro. Yo le puedo decir, póngame 10, póngame 3, póngame 40. Bien, entonces, en cada profundidad, en este nivel, de nuevo, decide cuál es la, pero fíjense que acá tomo una sola, porque acá muere. Esta es una hoja. Y el colorcito ese es del atributo target. Fíjense que, si pueden ver lo que está encerrado entre corchetes, hay 50 ejemplos que caen acá, 0 y 0 en los otros. ¿Qué significa? Que el if que hemos puesto acá separa, y este es un ejemplo de rejuguete, pero sirve para explicar muchas cosas, separa 50 ejemplos del total de 150 que están poniéndose para entrenar, de manera tal que 50 son
esta categoría del atributo target. Y todos cumplen con esta regla que está puesto acá. Si esto es menor que 2.45, si esto es un true, entonces es esto. Si esto es un false, entonces es esto. No sé cuál es true o cuál es false, les confieso, no me acuerdo. Pero es muy fácil. Si esto es un true, son estos. Entonces, ¿qué significa? Que hay 50 ejemplos que con solo hacerse, digamos, o sea, que esa pregunta son limpios que van para allá. Tienen una categoría que corresponde al atributo target. Y fíjense que está pintada en anaranjito. Y no hay ninguna otra final de recorrido que esté anaranjadito. Y es lógico, porque acá me dice que son 50 y los otros dos son 0 y 0. Entonces, acá hay una regla directa, fuertísima. Les va a pasar, cuando yo les muestre otros árboles dispuestos de otra manera, van a ver que también pasa muy fuertemente. En este segundo nivel, tiene que trabajar nada más que por acá. Trabaja por acá y fíjense que de las características está usando otra distinta. Probó también con esta, ¿eh? Probó con todas. Y eligió esta característica, la X3, si no me equivoco. Si no leo bien. Perdón, si no leo mal. La X3. Probó con todas todas las columnitas y decidió que la columnita 3 era la que mejor podía lograr la máxima información, la mejor separación de los datos. Pero ya con esta condición previa. Entonces, si sucede esto, si este es un false, es si no sucede esto, y si es un true, es si sucede esto, ¿sí? O sea, la flechita puede ser true o false, ¿sí? Que insisto, supongamos que la de la derecha es false, y la de la izquierda es true, no me acuerdo, insisto. No importa, da igual, pero supongamos que la derecha es false. Entonces, si X2 es mayor que 2.45, si este es false, viene por acá. Y X3 es menor que 1.75, se me viene para acá. Fíjense que dice que acá hay 0 de la primera categoría. Y si ustedes lo van bajando, va a tener que tener 0 en la primera, porque ya todos los que no aprobaban, pónganle ustedes, han quedado acá. Fíjense que todos son ceros en los corchetitos abajo. La primera componente es 0, porque todos murieron acá. Todos los que no, digamos que aprobaron, tenían que cumplir con esta condición para no, digamos que aprobar. ¿Se entiende eso? Entonces acá pregunta otra cosa, distinta, pero ya viene con esta condición previa. Bien, entonces acá separa por este lado y por este lado. Y tanto del atributo target, acá estamos viendo ya que el value corresponde al atributo target. Hay, en una de las categorías, tengo 40 y pico por acá, 49 y 1, si no me equivoco, o sea, no los veo bien. Y en la última categoría tengo esto y esto. Entonces voy viendo cómo los separa. ¿Qué significa? Que estos que están acá, este último valor para la última categoría, si cumple con esta regla, si digamos que no cumple con esta regla porque dijimos que para la derecha era false, si no cumple con esto y no cumple con esto, entonces la última categoría es esta y la anterior es esta, y la otra categoría es esta, y la no aprobó es 0. En cambio, si bajo por acá, si no cumple con esta, pero sí cumple con esta porque para la izquierda dijimos que iba a ser true, acá hablando, no sé si está bien, pasa cómo se distribuyen, acá muestra cómo se distribuyen los ejemplos, y cuánto van quedando de este lado y cuánto van quedando de este lado. En total, si yo sumo para arriba, siempre tiene que dar 150. Y voy bajando, y acá hago dos preguntas en paralelo. Acá hago una pregunta en paralelo, y cuando hago la pregunta acá, otra vez barre todas las características.
todas las columnitas input son candidatos a estar acá. De hecho, yo no veo, la verdad, pero se repiten seguro algunas de las que ya fueron elegidas antes. Y eso hace automáticamente. ¿Cómo lo hace? Obviamente no se los voy a explicar. Es parte de diseño del algoritmo que lo vamos a ver en el último bloque en redes neuronales. ¿Cómo hacen las redes neuronales? ¿Cómo lo hacen estas? No se los voy a explicar. Es bien complejo, no es fácil. Son algoritmos re fáciles de usar, re simples, bla, 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 pero lo que está por detrás no es tan sencillo. Los que diseñaron los algoritmos no es tan sencillo. Bueno, lo mismo acá, otra vez, y en paralelo, acá todas las características, todas las columnitas input son candidatos a ser. Y elige, acá elige la X2, fíjense que acá elige la X2 después de haberla elegido arriba, pero fíjense que con otro valor. Y obviamente, si yo voy si yo voy siguiendo la regla, debe ser coherente. Este valor debe ser un subconjunto de este. ¿Se entiende eso, no? Porque si no, algo está haciendo mal. ¿Se va entendiendo? O sea, acá elige de nuevo la misma columnita, pero con otro valor. Ese valor, a donde cortó, porque ahí a donde logra la máxima información, debe ser consistente con este primero, porque es la misma columnita. ¿Se entiende, chicos, o no? Pónganme sí, no, no sé. Genial, genial. Bueno, entonces, y así acá, en este nivel del árbol, en esta profundidad del árbol, elige 4, hace ese proceso por 4. Acá lo hace por 2, acá lo hace por 1 porque murió acá, nada más, porque murió con esta. Acá lo hace por 2, acá lo hace por 4, acá murió en una, entonces no, entonces acá como murió con una, fíjense que no sigue, ¿sí? Entonces se queda acá con estas otras y acá lo hace por 3, ¿sí? Y acá lo hace, muere con todas salvo con una, entonces acá lo hace por una. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cada época, porque hay ejemplos de juguete que miden la profundidad y dicen 2 a la 4, 16, no, no es cierto eso. Si todos fueran abriendo, si acá este se abriera 2 veces, si acá todos se abrieran 2 veces y todos llegaran acá al fondo abriéndose 2 veces, que es un ejemplo de juguete, sí, es cierto eso, pero no es cierto en la realidad prácticamente nunca. ¿Se entiende? Entonces, se va acabando el árbol y cuando acaba son en hojas. ¿Las hojas qué serán? ¿Cuántas categorías del atributo target dije yo que tenían? 3. Bien. Las hojas son exactamente las categorías posibles del atributo target. ¿Qué significa? Que todos los ejemplos quedan en alguna hoja. Entonces, pero fíjense, para las anaranjaditas hay una sola hoja. ¿Qué significa eso? Que hay una única regla, hay una única explicación. Si esto es menor o igual que 2,45, entonces ninguno aprueba. Ahora, si yo voy siguiendo la ramita, por eso son ramas de un árbol, desde la raíz hasta la hoja. Esta es una hoja, 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 hoja. Las hojas son, son, por eso una cosa es la partición y otra cosa son las hojas. Las hojas son de la misma cantidad que las categorías, ¿sí o no?
Ah, muy bueno, me encantó esto. No, por ahí no se entendió la pregunta, ¿no? Las hojas son estas, a donde termina el árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántas categorías tenemos del atributo target? 3. Entonces, las hojas son al menos del mismo número que las categorías del atributo target. Es algo a simple vista. Por lo menos tengo que tener 3 hojas. Las hojas es donde mueren las ramas, las distintas ramas del árbol. Cada nodo del árbol es una característica input que eligió automáticamente el algoritmo. Le cuento que los árboles de decisión son del siglo XIX y nacieron en la administración. Y hoy en día con la IA agéntica, los árboles de decisión hechos por humanos para seguir los procesos organizacionales, para automatizarlos, lo primero que se hace son los árboles de decisión humanos, no esto. Obviamente, les cuento por las dudas, porque hay mucha confusión con la jerga. Bueno, entonces, las categorías del atributo target son 3, pero la forma de comportarse los ejemplos para tener el mismo atributo target es muy diverso. Por eso es más de 3. De los alumnos que aprobaron, pónganle, voy a inventar cualquier cosa, son los moraditos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 comportamientos distintos que explican por qué los alumnos aprobaron. Entonces, les puedo seguir. Tomo esta, dice. Sí, esto, y además esto, y además esto, que puede ser true false, por eso lo digo así limpio para que no haya error. Y además esto, entonces aprueban. Pero si esto y esto, ya sea true false, y esto, entonces aprueba. Si esto, y esto, y esto, y esto, y esto, entonces aprueba. Entonces fíjense qué es lo que le estoy dando. Explicabilidad de comportamientos, de patrones de comportamiento de los estudiantes cuando aprueban. Para la categoría del atributo target es única, aprueban. ¿Se entiende? Son los moraditos. Pero tiene muchísimas formas de explicarlo. Por eso que estos algoritmos son muy poderosos en clave de explicabilidad, porque de alguna manera la respuesta que nos están dando, ¿sí? Nos están diciendo qué decisiones tomaron para decidir que esos alumnos, digamos, aprueban. Entonces son muy importantes para las políticas públicas, por ejemplo, para caracterizar el comportamiento de los clientes, del mercado, de las finanzas, de la bolsa. ¿Se dan cuenta? O sea, caracterizan comportamientos. Ese es el resultado. Eso me entrega el algoritmo. ¿Cómo trabajan ellos? Todo subsimbólico. Ellos jamás entendieron el nivel de estudio de la madre, ni internet, no entienden nada de eso. Eso es lo que tienen que también comprender ustedes. ¿Sí? Cuando veamos el diseño de los algoritmos, van a ver que nunca entendieron que el nivel del estudio de la madre, no, nada, ni necesitan. Nosotros los entrenamos para que respondan y hagan como que sí entienden, pero obviamente no lo entienden. Y no tienen por qué hacerlo, tienen que responder bien nada más. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Entonces, vamos a tener, ellos se llaman reglas. ¿Por qué? Porque son expresiones conjuntivas. Si esto, if, and, if, and,
and, entonces, son expresiones conjuntivas que usan la conjunción and. Pero la conjunción and va afirmada o negada, porque puede ser que baje por la ruta, que baje por el true o que baje por el false. Pero siempre es and. ¿Se entiende? Si sucede esto, y sucede esto, y sucede esto, entonces esto. Entonces, acá hay varias cosas. La profundidad, ¿sí? ¿Qué pasa si yo incremento la profundidad del árbol? ¿Qué es lo que les parece que va a mejorar o empeorar? Porque, a ver, antes de esto, los ejemplos que quedaron en las hojas, al final, no están totalmente representados. No es que el 100% de los ejemplos que están en esta hoja cumplen exhaustivamente esa regla. Eso me faltaba decirles. Por eso está el loss, la energía, el coste, y por eso retiré del segundo día de clase el concepto del descenso por el gradiente. Lo vamos a ver al final. Pero acá debo decirles, y de manera intuitiva, que nunca todos los ejemplos, si es una situación real, quedan completamente representados. Es decir, los que están acá, la cantidad de ejemplos que están acá, cuando es un ejemplo real, ¿sí? La cantidad de ejemplos que están en esta hoja y que cumplen con esta regla que estoy siguiendo, ¿sí? En esta hoja, no es que cumplen todos los ejemplos con eso. Por eso me gusta Tanagra, porque ahí le da el nivel de representatividad. Le dice, el 87% de los ejemplos vienen por esa ruta y cumplen con todo, pero el resto no cumple con todo, pero están acá. O sea, acá cayeron 394 ejemplos, de los cuales solo el 87% cumple con toda la regla. ¿Se entiende eso, no? Habla de la representatividad. Todos los ejemplos quedan representados, todos quedan en alguna hoja. Pero todos los ejemplos de cada hoja no cumplen exhaustivamente con esa regla que hace que pertenezcan a esa hoja. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Todos estos resultados, chicos, nos entrega el algoritmo. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo voy aumentando la profundidad del árbol? ¿Podría llegar un momento en el que todos los ejemplos tengan la, sí, causa overfitting? Número 1. Agustín, ¿usted maneja este algoritmo de antes o no? Hola, profe. No, estaba leyendo la documentación y lo Bien. menciona. Lindo. Bien, gracias. Sí. Sí, porque esa es una respuesta que no se esperaba del hilo de la clase. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo voy aumentando? ¿Hay alguna posibilidad que todos los ejemplos queden que o sea, los ejemplos que están en esta hoja cumplen con toda la regla? ¿Se imaginan una posibilidad? Cumplen con, es decir, si yo tengo acá 3 ejemplos, los 3 ejemplos cumplen al 100%, si usted baja por la ramita y llega hasta acá. ¿Se imaginan ustedes una posibilidad de eso? Son preguntas de coloquio, aviso. Y que ya deberían poder contestarlas. Sí. Es ir dándole profundidad al árbol, ir dándole profundidad al árbol hasta que la representatividad sea del 100%. Para eso, debo darle profundidad, al menos una profundidad mínima para que todas las características puedan participar al menos una vez. Pero ya hemos visto que las características, o sea que cada columnita puede participar al menos una vez. O sea que tengo 64 columnitas, tengo que darle por lo menos 64 oportunidades de que participen todas las características. O sea, 64 de profundidad. Pero además, sabemos que pueden participar más de una vez. Así que tendré que seguir dándole, hasta que la pérdida, el loss, la energía, lo que mide, sea cero. Es posible, claro, pero eso no serviría absolutamente para nada.
¿Por qué? Porque sería un árbol que lo único que ha hecho es aprenderse de memoria todos los ejemplos. Absolutamente inútil. ¿Se entiende? Por ahí, fíjense, si tengo 100.000 ejemplos, tengo que darle 100.000 de profundidad. Estoy diciendo una barbaridad. Seguramente no voy a necesitar tantos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que cada ejemplo quede absolutamente representado, que se identifique al 100% con su regla, en la hoja, digamos, a la que pertenece. ¿Se entiende eso? Entonces, la profundidad del árbol es una variable que hace al sobreajuste, por eso le pregunté a Agustín si lo sabía de antes, es una variable que además hace al sobreajuste y hace también a que la explicabilidad se muera. ¿Por qué? Una explicabilidad con 64 niveles no es útil para caracterizar las políticas públicas. Una profundidad con 1.000 niveles, con 100.000 niveles, no es útil para caracterizar las políticas públicas. Absolutamente inútil. Entonces, o para caracterizar el comportamiento del mercado. Entonces, la profundidad es importante porque me provee explicabilidad, pero hay que cuidar el sobreajuste. Y hay que cuidar que la explicabilidad no se vuelva inasible con ese, no poder asirla, no poder comprenderla, no poder usarla para su fin, que es que las personas comprendamos cuál es la regla que hace que ese individuo quede en esa categoría. ¿Se entiende? Si son demasiadas características, no le sirve al ser humano. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, para evitar todo eso, y ahora sí me voy paso todo esto, y me voy a esto. Y ahora sí se va a entender mucho más, porque acá tiré una lámina que estaba antes. Ahora sí se va a entender, fíjense, esto es desalquilar, ahí está el enlace que ya les dije que muy probablemente esté roto. Pero miren, número de nodos en función de alfa. Esto es una expresión de la complejidad. La complejidad es, y ya vamos asociando un término, es lo que las técnicas de regularización intentan minimizar, luchar contra eso. La complejidad es amiga del overfitting, es amiga de la no explicabilidad, es amiga del alto costo computacional, es amiga de perder la capacidad de generalizar. Entonces, y se asocia con lo que se llama, bueno, con la termodinámica, todos los modelos que es diseño de algoritmo, y no lo vamos a ver acá, todos los modelos en general que atentan contra la complejidad utilizan un hiperparámetro alfa que lo que hace es penalizarla. Si alfa vale 0, no la penalizo. Y se mide en un alto costo de temperatura que tiene que ver con la termodinámica y con la entropía. Que ya ven que para el diseño del algoritmo es necesario manejar muchas otras cosas que la estadística. Bien, entonces, yo no voy a decir nada más que eso. Entonces, esta expresión, ¿sí? Si alfa vale 0, esta expresión se va y me queda nada más que una complejidad muy alta, ¿sí? Que hay que penalizar. Entonces, a medida que alfa crece, que es el hiperparámetro que vamos a usar para penalizar la complejidad, el número de nodos, los noditos, son cada uno de los noditos que vimos del árbol, no las hojas. Todo lo demás, desde la raíz, todas las que bajamos por las ramas. El número de nodos
a medida que yo penalizo la complejidad, es decir, que voy incrementando alfa, que tiene como rol penalizar la complejidad, fíjense como el número de nodos en un ejemplo, que está sacado de Scikit-Learn, esta imagen, va disminuyendo. Y así debe ser, porque dijimos que tenía que tener poquitos nodos para que sea explicable, para penalizar la complejidad. Entonces, fíjense cómo acá se muestra cómo cuando voy incrementando alfa para un ejemplo, el número de nodos, que obviamente va asociado a la profundidad, que acá está la profundidad, el número de nodos y la profundidad disminuye. ¿Lo ven a eso? Es de juguete, no me importa. Pero acá tengo más de 30 nodos, ¿sí? Cuando no penalicé nada, un hiperparámetro alfa, que lo van a ver, que está, digamos, en Scikit-Learn para que lo puedan usar, va aumentando, entonces acá va. En el coloquio, cuando yo pregunto para qué aumenta alfa, y qué es lo que disminuye, y qué es lo que mejora, y si usted no me sabe contestar, y alfa la puse en 0, la puse en 0,43. ¿Por qué? ¿Para qué? Y usted no me sabe contestar. Y porque probé con 0,35 y no me funcionaba bien, y probé con 0,43 y funcionaba bien. No quiero eso. Por eso que no quiero programadores. Porque se atontan. ¿Se entiende? Entonces, a mí me interesa esto. ¿Sí? ChatGPT le puede programar todo. No necesitan hacerlo ustedes. ¿Sí? Yo necesito alguien que piense por detrás de ChatGPT. Gemini, cualquiera le puede programar todo. Entonces, a mí lo que me interesa es esto, que ustedes adviertan que si se incrementa alfa es porque está penalizando la complejidad. Entonces, los nodos del árbol van a ser menos seguros y la profundidad también. ¿Y eso en qué va a materializarse? Fíjense, training y test. No es training y validación, no es training y valida, es training y test. Es decir, que los ejemplos de estos primeros son todos de entrenamiento y si hizo validación, le embebió en el entrenamiento y no me está contando. Es de su cocina. Y el test es porque se enfrentó a ejemplos que nunca vio. Otra cosa que también hay que distinguir, porque me confunden validación con testeo, y son dos cosas muy distintas. Acá la validación no se está hablando. Cuando la validación existe, está embebida en el entrenamiento. Porque es del laboratorio. Bien, fíjense cómo, para el mismo ejemplo, cuando, este está bárbaro, para el entrenamiento, cuando alfa vale 0, el accuracy es, todos respondieron bonito. El ejemplo ese que dijimos, no sé, 64 profundidad, o 100 profundidad, o lo que sea, para que todos los ejemplos se representen perfectamente bien y no falle ninguno con sus reglas. Puede explicar individuo por individuo de los 4.500 y pico de estudiantes por qué aprobó o por qué no aprobó. No me sirve para nada. Bueno, ese sería acá. Ese sería acá. A medida que, obviamente, son todas cosas digamos que extremo, pero para que entiendan bien la diferencia. Resulta ser que si yo dejo el modelo ajustado ahí y lo corro en modo predicción, y entonces lo enfrento a ejemplos nuevos, su predicción es mala. Entonces, yo voy incrementando alfa en el modo entrenamiento, que obviamente cuando voy en ese nivel al modo predictor, respeta los hiperparámetros y respeta los parámetros que aprendió. Entonces, baja con el mismo valor, obviamente. Entonces, fíjense que va incrementando. Y si voy incrementando alfa, el accuracy del entrenamiento, el overfitting se va castigando, va disminuyéndose, la complejidad se va disminuyendo, ¿sí? La varianza se va disminuyendo, que ese es un concepto que introduzco ahora. La varianza se disminuye siempre cuando yo introduzco técnicas de regularización, ¿sí? La varianza se va disminuyendo y llega acá.
y este llega acá. Entonces acá ya hay criterios. ¿A dónde paro? Me quedo acá para este valor de alfa y ahí llevo todos los hiperparámetros y el modelo entrenado es ese y lo pongo en modo testeo y ya está. Y tengo toda esta zona. Ya acá hay criterios que tienen que ver con refinamientos sucesivos, pero sin lugar a dudas, lo que yo estoy buscando es que esta ascienda todo lo más que se pueda, que es la de testeo. ¿Se entendió ahí? Bien. Creo que ya podemos hacer... No entendí. ¿Qué sería el alfa? El alfa es un hiperparámetro que lo que hace es regular la cantidad de nodos del árbol y regular la profundidad del árbol, de manera tal de, es una técnica de regularización, de manera tal que, que minimiza el riesgo de overfitting, ¿sí? Que el modelo se haya ajustado solo para los ejemplos de entrenamiento y que tenga capacidad de responder bien a a los ejemplos nuevos, que tenga capacidad de generalizar. ¿Se entiende? Entonces ese hiperparámetro yo lo voy a ir incrementando y, y haciendo una curva de accuracy para mis ejemplos, para ver cuándo, porque, porque no se van a comportar todas así, olvídese, ¿no? Cada uno se va a comportar de diferentes modos. Entonces, por eso digo, importa que ustedes vean que a medida que voy, en vez de cambiar yo la cantidad en vez de cambiar yo, digamos, la profundidad del árbol, qué sé yo, cambio alfa. Y el alfa hace todo solo, automatiza todo. ¿Se entiende? En vez de ir yo regulando cuál profundidad del árbol tengo que ponerle, cambio alfa y listo, y se automatiza. ¿Se entiende eso o no? Ah, perfecto. Bueno. Profe, una preguntita respecto al gráfico anterior de los diferentes niveles de acuerdo al alfa. Sí. Profundidad del árbol. ¿Cómo sería? O sea, si elegimos un alfa de 0,010, por ejemplo, ¿me genera 4 niveles en el árbol? ¿O Tal cual. Sí, si usted elige un alfa de 0,010, este es un resultado de un ejemplo, ¿no? Usted acá lo que pretende mostrar es que si usted, a medida que va eligiendo distintos alfas, que el alfa es un parámetro de regularización que mejora lo que estábamos hablando recién. Entonces, acá lo que muestra es que cómo, incrementando alfa, la profundidad del árbol disminuye, por ejemplo, este está en 3, si no me equivoco, ¿sí? Y la cantidad de nodos está en, póngase, 12. En cambio, si yo me muevo y con el 0,010, fíjense que es más o menos la zona del óptimo, ¿no? Entonces, es el hiper... ¿Cómo, Melissa? Perdón, si pusiera un alfa muy alto, entonces no tendría profundidad. Si pusiera un árbol, a medida que voy aumentando el alfa, voy penalizando la profundidad y voy penalizando el número de nodos. Pero tampoco puedo poner tan alto porque no me va a decir nada. Claro. Si yo pongo tan alto, me va a dar un nodo y un nodo no me sirve para nada. Ok, gracias. ¿Se entiende? Entonces hay que cuidar la explicabilidad, ¿sí? Por eso el alfa es un hiperparámetro precioso, ¿no? Porque me gestiona todo este problema de una sola vez. Bueno, y esto no lo vamos a dar ahora, la regresión logística. A ver, déjenme, ¿qué es un clasificador? Esto sí, rápido. Creo que está, a ver, esperen un segundo, creo que es parte, el atributo target, fíjense, estos son ejemplos de atributo target en regresión y atributo target en clasificación, ¿sí? Bien, a ver, y ahora voy a hacer un alto, esperen, vamos a ver si hago un alto o no hago ningún alto, y
Sí. Voy a dejar de grabar nada más. No voy a hacer un alto. Esta primera parte es todo lo que tienen que ver básico para